En el bosquecillo. Un hombre yace muerto entre los bambúes, con una sola herida de espada en el pecho. 7 personas serán interrogadas sobre lo ocurrido. Un leñador, un monje, un corchete, una anciana, un bandido, una mujer y por último, el propio muerto que hablará a través de una médium desde el más allá. Los 7 contarán una historia distinta, los 7 jurarán decir la verdad, y sin embargo, entre esos 7 relatos hay un punto donde ya no coinciden. Un instante preciso en el que cada versión se separa de las demás y toma su propio rumbo hacia una verdad distinta. Encontrar ese punto, señoría, es el verdadero misterio de este caso. Cuando todos hayan hablado, ustedes comprenderán que la verdad no siempre vive en lo que se dice, sino en lo que cada quien necesita creer de sí mismo. Esta es la historia que Ryunosuke Akutagawa tituló, simplemente, En el bosquecillo. Capítulo 1. El testimonio del leñador. Así es, señoría. No cabe duda de que fui yo quien encontró el cadáver. Esta mañana, como de costumbre, subí a la montaña detrás de mi casa a cortar cedros, y allí, entre los bambúes de una hondonada, hallé el cuerpo. ¿Que dónde se encontraba exactamente? A unas 4 o 5 manzanas del camino de Yamashina, señoría, en un lugar solitario donde los bambúes se mezclan con cedros ya delgados de tan viejos, un sitio por donde no suele pasar nadie. El muerto vestía un manto de casa azul añil, y llevaba puesto un sombrero de laca al estilo de la capital. Yacía boca arriba. Una sola herida, sí, pero de espada, y justo en el pecho, de modo que las hojas caídas de bambú a su alrededor estaban teñidas de un rojo oscuro, casi negro. No, la sangre ya no corría, la herida parecía seca. Y sobre ella, señoría, había una mosca de caballo, una sola, tan pegada a la piel que ni siquiera mis pasos la espantaron. ¿Que si vi una espada u otra arma? No, nada de eso. Solo, junto a las raíces de un cedro cercano, una cuerda tirada en el suelo. Y además de la cuerda, un peine. Eso es todo lo que había junto al cuerpo. Pero la hierba y las hojas de bambú estaban pisoteadas por todas partes, señoría, lo que me hace pensar que aquel hombre, antes de morir, debió de resistirse con todas sus fuerzas. ¿Un caballo? No, señoría, allí no podría haber entrado ningún caballo. El camino por donde transitan las bestias queda separado de ese lugar por todo un matorral de bambú. He cortado leña en esa montaña desde que era niño, señoría, y jamás había sentido tanto silencio como esta mañana. Ni el canto de un solo pájaro, ni el ruido de un solo insecto entre las hojas. Solo el viento, moviendo los cedros allá arriba, y esa mosca, terca, sin moverse del cuerpo. Cuando por fin di media vuelta para bajar a avisar a la aldea, sentí que el bosquecillo entero me observaba la espalda. Fue así como encontré el cuerpo. Pero lo que sucedió antes de que yo llegara, eso, señoría, solo lo sabe el bosquecillo. Capítulo 2. El testimonio del monje errante. Sí, señoría. A ese hombre lo vi ayer, sin lugar a dudas. Fue al mediodía, o poco después, en el camino que va de Sekiyama a Yamashina. El hombre caminaba junto a una mujer montada a caballo, en dirección a Sekiyama. La mujer llevaba el rostro cubierto con un velo, de modo que no pude verle la cara. Solo alcancé a distinguir el color de su ropa, un tono que recuerdo como de trébol otoñal. El caballo era de color castaño claro, con las crines cortadas al modo de los caballos de los monjes, si mal no recuerdo. ¿Su estatura? Puede que midiera algo más de 4 codos, pero soy un hombre de religión, señoría, y esas cosas del mundo no las observo con detalle. El hombre, en cambio, sí lo recuerdo bien. Llevaba espada al cinto y también arco y flechas. En especial recuerdo su carcaj negro, con más de 20 flechas emplumadas dentro. Eso lo tengo grabado en la memoria hasta el día de hoy. Era un día despejado, señoría, sin una sola nube sobre el camino, y por eso mismo recuerdo con tanta claridad la escena. La mujer en su montura, meciéndose al paso del caballo. El hombre caminando a su lado con la mano cerca de la espada, como quien vigila el camino sin descuidar un instante. Ninguno de los dos hablaba, o al menos yo no alcancé a oír palabra alguna entre ellos. Recuerdo haber pensado, al cruzarme con ellos, que hacían buena pareja de viajeros, cautelosos pero serenos, sin señal alguna de la desgracia que les esperaba. Jamás imaginé que ese hombre terminaría así.
En verdad, la vida humana es como el rocío o como el relámpago. Se desvanece en un instante. No sé qué más decir, señoría. Solo puedo lamentar, con todo mi corazón, una desgracia semejante. Pero si el monje pudo ver a la pareja con vida, alguien más los vio después. Alguien que conocía muy bien al hombre que ahora estaba muerto. Capítulo 3. El testimonio del corchete. ¿El hombre que atrapé, señoría? No hay duda. Se trata de Tayomaru, el bandido de nombre tan temido en estos caminos. Cuando lo apresé, acababa de caer del caballo. Lo encontré retorciéndose de dolor sobre el puente de piedra de Awataguchi. ¿La hora? Poco después del anochecer, en la primera vigilia de la noche. Ya en otra ocasión estuvo a punto de escapárseme, y en aquella oportunidad también vestía este mismo manto de caza azul oscuro, con esta misma espada de guarnición trabajada al cinto. Ahora, como pueden ver, lleva además arco y flechas. Que si esas armas pertenecían al muerto, entonces no hay duda. Quien cometió el asesinato fue este Tayomaru. Un arco recubierto de piel, un carcaj negro laqueado, 17 flechas emplumadas de gavilán. Todo esto, señoría, debió de pertenecer al hombre hallado en el bosquecillo. Y el caballo, en efecto, es el mismo castaño de crines de monje del que hablan. Que una bestia lo derribara a él, el gran Tayomaru, no puede ser sino obra del destino. Lo encontré pastando pasto seco junto al camino, con las riendas largas todavía sueltas, un poco más allá del puente. Este Tayomaru, señoría, es de los bandidos que rondan la capital, uno de los más aficionados a las mujeres. Se dice que el otoño pasado, en la colina detrás del templo Toribe, mató a una dama que había ido a orar, junto con la niña que la acompañaba. Y si la mujer que iba montada en ese caballo castaño fue quien viajaba con el muerto, entonces, señoría, con este hombre bajo custodia, no hay forma de saber qué habrá sido de ella. Les ruego que investiguen también su paradero. Llevo años persiguiendo a este hombre, señoría, y en todo ese tiempo jamás lo había visto tan descuidado como esta vez. Los que lo conocen dicen que nunca cae de un caballo sin motivo, que ni el vino lo hace perder el equilibrio. Algo debió de suceder allá arriba, en ese bosquecillo, para que un hombre como Tayomaru terminara retorciéndose de dolor sobre las piedras del puente, como cualquier ladrón novato al que atrapamos en su primera noche de robo. Tayomaru está preso. Pero antes de escuchar su confesión, señoría querrá oír a quien más ha perdido en todo esto. La madre de la mujer desaparecida. Capítulo 4. El testimonio de la anciana. Sí, señoría, el cuerpo que hallaron es el de mi yerno, pero no era hombre de la capital, sino un samurái al servicio del gobierno provincial de Wakasa. Se llamaba Kanazawa no Takehiro y tenía 26 años. No, señoría, era de carácter amable. No me imagino a nadie que le guardara rencor. Mi hija se llama Masago y tiene 19 años. Es una mujer de temple tan firme como el de cualquier hombre, pero jamás ha conocido a otro hombre que no fuera Takehiro. Tiene el rostro moreno, con un lunar bajo el rabillo del ojo izquierdo y un óvalo de cara pequeño, como semilla de melón. Yo misma arreglé aquel matrimonio, señoría, hace apenas 2 años, y todavía recuerdo el día en que Takehiro vino por primera vez a pedir su mano, con las manos temblándole de nervios, como un muchacho. Desde entonces jamás oí una sola queja de mi hija sobre él. Por eso me cuesta tanto entender qué clase de destino los llevó a cruzarse con semejante hombre en el camino. Ayer mismo, mi yerno partió con mi hija rumbo a Wakasa. Y ahora esto. No sé qué karma pudo habernos traído semejante desgracia. En cuanto a mi hija, no sé qué habrá sido de ella, y aunque de mi yerno ya no espero nada, eso es lo único que no me deja descansar. Se lo suplico, señoría. Esta es la única petición que hará esta anciana en lo que le queda de vida. Aunque tengan que apartar cada hierba y cada árbol de la montaña, busquen a mi hija, se lo ruego. A quien más odio, señoría, es a ese hombre, ese tal Tayomaru, el bandido. No solo se llegó a mi yerno, también a mi hija. Hasta aquí, 4 voces que solo vieron los bordes del suceso. Ahora hablará quien afirma haberlo hecho todo. El propio Tayomaru. Capítulo 5. La confesión de Tayomaru. Al hombre lo maté yo, pero a la mujer no la maté. Entonces, ¿a dónde fue ella? Tampoco lo sé. Esperen,
No se apresuren. Por más que me torturen, no podré decir lo que no sé. Y ahora que las cosas han llegado a este punto, no pienso ocultar nada como un cobarde. Me encontré con aquella pareja ayer, poco después del mediodía. En ese instante sopló el viento y levantó el velo de la mujer. Apenas un momento, apenas un destello, pero en ese instante alcancé a ver su rostro. Solo un parpadeo, y ya había vuelto a cubrirse, pero tal vez por eso mismo, aquel rostro se me apareció como el de una diosa. En ese mismo instante decidí que, aunque tuviera que matar al hombre, me quedaría con la mujer. Matar a un hombre no es, para mí, cosa tan grave como ustedes creen. Cuando se quiere arrebatar a una mujer, el hombre, de un modo u otro, siempre termina muerto. Solo que yo, para matar, uso la espada que llevo al cinto. Ustedes, en cambio, no usan espada. Matan con el poder, con el dinero, y a veces hasta con palabras dulces y falsas. Es cierto que no derraman sangre, que el hombre sigue de pie, vivo, en apariencia, pero también lo han matado. Si uno se pone a pensar en la profundidad de cada pecado, no sabría decir quién es más culpable, ustedes o yo. Aún así, si hubiera podido llevarme a la mujer sin matar al hombre, no habría tenido queja alguna. En ese momento, mi intención era, en la medida de lo posible, no derramar sangre. Pero en pleno camino de Yamashina, aquello era imposible. Así que ideé la manera de llevar a la pareja hacia el interior de la montaña. No fue difícil. Me acerqué a ellos como un simple viajero y les conté que, del otro lado de la montaña, había un túmulo antiguo, que yo lo había excavado y encontrado dentro espejos y espadas, que los había enterrado en secreto entre los bambúes de la ladera, y que si alguien los quería, se los vendería baratos. Poco a poco, el hombre se fue dejando tentar por mi historia. La codicia, señoría, es algo verdaderamente temible. Antes de que pasara media hora, la pareja ya cabalgaba conmigo hacia la montaña. Al llegar frente al bosquecillo, les dije que el tesoro estaba enterrado allí dentro, que fueran a verlo. El hombre, hambriento de codicia, no puso ninguna objeción. Pero la mujer no quiso bajar del caballo, dijo que esperaría afuera. No es de extrañar, considerando lo tupido que se veía aquel matorral. Y yo, en realidad, no podía haber pedido nada mejor. Dejé a la mujer sola y me interné en el bosquecillo junto al hombre. Al principio solo había bambúes, pero a media manzana de camino se abrió un pequeño claro de cedros. No podía haber lugar más adecuado para lo que yo tenía planeado. Mientras avanzábamos entre los bambúes, le dije que el tesoro estaba enterrado bajo los cedros. Una mentira que sonaba a verdad. El hombre, apurado, se abrió paso hacia donde ya se veían los cedros delgados, y en cuanto los bambúes se hicieron más ralos, me lancé sobre él y lo derribé. Era un hombre fuerte, pues llevaba espada, pero tomado por sorpresa, no pudo defenderse. En un instante quedó atado a la raíz de un cedro. ¿La cuerda? Un bandido siempre lleva una a la cintura, por si tiene que saltar algún muro. Y para que no gritara, le llené la boca de hojas secas de bambú. No hubo más contratiempo. Una vez resuelto el asunto del hombre, volví hacia la mujer, y le dije que su esposo se había sentido mal de repente, que viniera a verlo. También esto salió como lo había planeado. La mujer se quitó el sombrero de viaje y, tomada de mi mano, entró al bosquecillo. Pero al llegar y ver a su marido atado a la raíz del cedro, sacó de entre sus ropas, en un instante, una daga que llevaba escondida y se lanzó contra mí. Jamás, en toda mi vida, había visto a una mujer de temple tan feroz. Si me hubiera descuidado un solo instante, me habría atravesado el costado de un solo golpe. Y aún esquivando el primer ataque, ella siguió cortando el aire con la daga, una y otra vez, sin orden ni medida. En algún momento pudo haberme herido de gravedad. Pero yo soy Tayomaru, señoría, y de una manera u otra, sin siquiera desenvainar mi espada, logré hacerle soltar la daga. Por muy fiera que sea una mujer, sin arma no puede hacer nada. Fue así como, sin quitarle la vida al hombre, conseguí lo que quería, a la mujer. Sin quitarle la vida al hombre, digo, porque en ese momento yo tampoco pensaba matarlo. Pero cuando, dejando a la mujer llorando en el suelo, me disponía a huir del bosquecillo, ella se aferró a mi brazo como una desquiciada, y entre sollozos entrecortados, me dijo que uno de los dos debía morir, que yo muriera o que muriera su esposo,
porque no soportaría la vergüenza de que dos hombres la hubieran visto así, que quería quedarse con el que sobreviviera, fuera quien fuera. En ese instante, señoría, sentí un deseo feroz de matar a aquel hombre. Recuerdo que, mientras la mujer forcejeaba, en algún momento dejó de resistirse, y me pareció ver en sus ojos algo que ya no era miedo. No sabría decir si fue vergüenza o resignación, o algo más que ni ella misma comprendía. Eso tampoco lo he olvidado, señoría, aunque no sé qué peso pueda tener para este caso. Sé que al contarles esto voy a parecerles más cruel de lo que ustedes son, pero eso es porque ustedes no vieron el rostro de esa mujer. Sobre todo, no vieron sus ojos en aquel instante, ardiendo como brasas. Cuando cruzamos las miradas, pensé que aunque un rayo me partiera en dos, tomaría a esa mujer por esposa. Tomarla por esposa. Eso, y solo eso, era lo único que ocupaba mi mente. No era, como ustedes seguramente creen, simple deseo carnal. Si en aquel momento no hubiera sentido más que deseo, la habría apartado de una patada y habría huido sin más. Y mi espada jamás se habría manchado con la sangre de aquel hombre. Pero al mirar el rostro de la mujer en la penumbra del bosquecillo, comprendí que no me iría de allí sin matarlo. Aún así, no quería matarlo de una manera indigna. Le desaté las cuerdas y le dije que se batiera conmigo, espada contra espada. Esa misma cuerda que encontraron junto a la raíz del cedro es la que dejé olvidada allí en ese momento. El hombre, pálido de furia, desenvainó su espada y sin decir una sola palabra se lanzó contra mí. No hace falta que les cuente cómo terminó aquel duelo. Al 23º golpe, mi espada le atravesó el pecho. Al 23º, señoría, no lo olviden. Todavía hoy me enorgullezco de eso. De todos los hombres del mundo, solo él logró cruzar 20 golpes conmigo. Peleaba bien, se lo reconozco. Cada vez que su espada rozaba la mía, sentía el golpe subirme por el brazo hasta el hombro, y más de una vez tuve que retroceder entre los cedros para no perder pie sobre las raíces. En algún momento até a pensar que aquel hombre, samurái de provincia y todo, podría llegar a vencerme. Y si eso hubiera pasado, señoría, no habría tenido queja alguna, porque un hombre que muere con la espada en la mano no tiene por qué avergonzarse. En cuanto el hombre cayó, me volví hacia la mujer, con la espada aún manchada de sangre en la mano. Y entonces, ¿lo pueden creer? Ella ya no estaba en ninguna parte. Busqué entre los cedros, tratando de adivinar hacia dónde había huido, pero sobre las hojas caídas de bambú no quedaba ni un rastro. Aguzando el oído, tampoco escuché nada, salvo el estertor de muerte que aún salía de la garganta del hombre. Es posible que, en cuanto empezamos el duelo, ella corriera a buscar ayuda entre los bambúes. Al pensar en eso, comprendí que ahora era mi propia vida la que estaba en juego. Así que tomé la espada y el arco del muerto y volví de inmediato al camino de la montaña. Allí seguía, tranquilo, el caballo de la mujer, pastando. Lo demás no vale la pena contarlo, solo diré que, antes de entrar en la capital, ya me había deshecho de la espada. Esta es toda mi confesión. De todos modos, tarde o temprano mi cabeza terminaría colgada de las ramas de un árbol, así que les pido, señoría, que me impongan la pena máxima. Una cosa más, antes de que me lleven. No le tengo miedo a la muerte, ni a la horca, ni al filo del verdugo. Lo único que me quita el sueño, si es que un hombre como yo aún puede perder el sueño, es no saber qué fue de esa mujer. Si la encuentran, señoría, díganle que Tayomaru murió sin arrepentirse de haberla mirado a los ojos aquella tarde en el bosquecillo. Tayomaru asegura que la mujer desapareció entre los bambúes. Pero ella no ha desaparecido. Está viva. Y también tiene algo que confesar. Capítulo 6. La confesión de la mujer, en el templo de Kiyomizu. He venido hasta aquí, hasta este templo de Kiyomizu, porque ya no sé a quién más confesarle lo que llevo dentro. El incienso todavía arde frente a la imagen de Kannon, y sin embargo yo no encuentro consuelo alguno, señoría, ni en el humo ni en las campanas que suenan allá abajo, en el valle. Aquel hombre del manto azul añil, después de deshonrarme, se quedó mirando a mi esposo atado y se rió de él con desprecio. ¿Se imaginan la humareda de rabia que debió de sentir mi marido? Pero por más que se retorciera, las cuerdas que le envolvían el cuerpo solo se hundían más y más en su piel. Corrí hacia él sin pensarlo,
O mejor dicho, intenté correr, porque el hombre, en un instante, me derribó de una patada. Y fue justo en ese momento, señoría, cuando vi en los ojos de mi esposo un brillo que no sé cómo describir. Un brillo indescriptible. Aún hoy, con solo recordar esos ojos, se me eriza la piel. Mi esposo, que no podía pronunciar ni una sola palabra, me dijo con esa sola mirada todo lo que sentía en su corazón. Pero lo que ardía en sus ojos no era ira, ni tampoco tristeza. Era solo un desprecio frío, un desdén hacia mí. Ese brillo me golpeó con más fuerza que la patada del bandido. Grité algo, no sé qué, y perdí el sentido. Cuando por fin desperté, el hombre del manto azul ya se había marchado. Solo quedaba mi esposo, atado a la raíz del cedro. Me incorporé sobre las hojas de bambú y lo miré a los ojos. Pero su mirada seguía siendo la misma de antes. Bajo ese frío desdén, ahora había también odio. Vergüenza, tristeza, rabia. No sé cómo describir lo que sentía en ese momento. Me levanté, tambaleándome, y me acerqué a él. Esposo mío, ya no podemos seguir juntos, después de lo que ha pasado. Estoy decidida a morir aquí mismo, pero le pido que muera usted también. Ha visto mi vergüenza, y no puedo dejarlo solo con vida, cargando con esto. Eso fue lo único que logré decirle. Pero él seguía mirándome como si yo le repugnara. Con el pecho a punto de estallar, busqué su espada. Seguramente el bandido se la había llevado, porque no encontré ni la espada ni el arco por ninguna parte. Solo, por fortuna, la daga había quedado a mis pies. La levanté y volví a hablarle. Pensé, en ese instante, en todos los años que llevábamos juntos, en el día de nuestra boda, en la casa que habíamos empezado a construir en Wakasa antes de este viaje. Todo eso, señoría, se había vuelto de pronto tan lejano como un sueño ajeno, algo que le había sucedido a otra mujer, no a mí. Solo quedaba esa mirada fría, clavada en mi rostro, y la daga temblando en mi mano. Entonces, permítame quitarle la vida. Yo lo seguiré enseguida. Al oír estas palabras, mi esposo por fin movió los labios. Como tenía la boca llena de hojas de bambú, no pude oír su voz. Pero en cuanto vi el movimiento de sus labios, comprendí de inmediato lo que decía. Con el mismo desprecio de siempre, dijo una sola palabra: mátame. Y yo, casi sin saber lo que hacía, como en un sueño, hundí la daga en su pecho, atravesando el manto azul añil. Creo que también entonces perdí el conocimiento. Cuando por fin volví en mí y miré a mi alrededor, mi esposo ya había dejado de respirar, todavía atado. Sobre su rostro pálido caía un solo rayo de sol de la tarde, filtrado entre los cedros y los bambúes. Contuve el llanto y desaté las cuerdas del cadáver. Y después, ¿qué fue de mí después? Ya no tengo fuerzas para contarlo. Solo sé que, por más que lo intenté, no logré morir. Me clavé la daga en la garganta, me arrojé a un estanque al pie de la montaña. Intenté de todo, pero seguí viva. Y de eso, señoría, no puedo enorgullecerme. Tal vez la Gran Canon, la diosa de infinita compasión, me haya dado la espalda por ser tan indigna. Pero yo, que maté a mi esposo, yo, que fui deshonrada por un bandido, ¿qué debo hacer ahora? ¿Qué debo? El leñador vio el cuerpo. El monje vio a la pareja con vida. El corchete atrapó al bandido. La anciana perdió a su hija y a su yerno. Tayomaru confesó un duelo. La mujer confesó una daga. Solo queda una voz por escuchar, la del propio muerto. Capítulo 7. El relato del espíritu del muerto, a través de una medium. Después de deshonrar a mi esposa, el bandido se sentó junto a ella y comenzó, con palabras suaves, a consolarla. Yo, por supuesto, no podía hablar. Tenía el cuerpo atado a la raíz del cedro. Pero aún así, le hice a mi esposa una y otra vez señas con los ojos. No le creas nada de lo que dice, todo lo que diga es mentira. Eso era lo que yo quería decirle. Pero ella permanecía sentada entre las hojas caídas, con la mirada baja, abatida, y parecía escuchar con atención las palabras del bandido. Sentí unos celos que me desgarraban por dentro. El bandido, mientras tanto, seguía tejiendo su historia con astucia. Ahora que su cuerpo había sido mancillado, ya no podría entenderse con su esposo. En lugar de seguir atada a un marido así, ¿no preferiría convertirse en su mujer? Y añadió, con total desvergüenza, que todo lo había hecho por el amor que sentía hacia ella.
Al oír aquello, mi esposa levantó el rostro como en trance. Nunca, en toda mi vida, la había visto tan hermosa como en ese instante. Pero, ¿qué fue lo que aquella hermosa esposa, frente a su marido atado, respondió al bandido? Aunque ahora vago entre las sombras, cada vez que recuerdo su respuesta, un fuego de rabia me consume de nuevo. Ella dijo, con toda claridad: «Entonces, lléveme a donde usted quiera». He pensado 1000 veces, en esta oscuridad sin fondo, si acaso hubo un instante, uno solo, en que ella dudó antes de decir esas palabras. Quiero creer que sí, que algo en ella se resistió, aunque solo fuera por el tiempo de un parpadeo. Pero por más que busco en mi memoria ese instante de duda, no logro encontrarlo, y esa ausencia me atormenta más que la traición misma. Pero su pecado no terminó ahí. Si solo hubiera sido eso, ni siquiera ahora, en esta oscuridad, sufriría tanto. Mientras se dejaba llevar de la mano del bandido, como en un sueño, hacia la salida del bosquecillo, de pronto palideció y señaló hacia donde yo estaba atado. «¡Mátenlo!», gritó. «No puedo estar con usted mientras él siga vivo». Repitió aquello una y otra vez, como una posesa. «¡Mátenlo!». Esas palabras siguen azotándome, como una tormenta, desde el fondo de esta oscuridad eterna, tratando de arrastrarme hacia el abismo. ¿Habrán salido jamás, de labios humanos, palabras tan detestables? ¿Habrá llegado jamás a oídos humanos una maldición semejante? ¿Habrá jamás? Incluso el bandido palideció al oír aquellas palabras. «¡Mátenlo!», seguía gritando mi esposa, aferrada al brazo de aquel hombre. Y el bandido, mirándola fijamente, no respondió si la mataría o no. En ese mismo instante, de una sola patada, la derribó sobre las hojas secas. Cruzó los brazos con calma y se volvió hacia mí. «¿Qué hago con esa mujer? ¿La mato o la dejo vivir? Basta con que asientas. ¿La mato?». Solo por esas palabras estoy dispuesto a perdonarle al bandido todos sus pecados. Mientras yo dudaba qué responder, mi esposa lanzó un grito y echó a correr hacia el interior del bosquecillo. El bandido se lanzó tras ella, pero ni siquiera alcanzó a rozarle la manga. Yo solo pude presenciar aquella escena como si fuera una visión, un espejismo. Después de que mi esposa escapara, el bandido tomó la espada y el arco y cortó, en un solo punto, la cuerda que me ataba. «Ahora me toca a mí salvar el pellejo», murmuró, y desapareció entre los bambúes. Recuerdo bien haberlo oído decir eso. Después todo quedó en silencio. No, todavía se oía a alguien llorar. Mientras terminaba de desatarme, aguacé el oído, tratando de identificar de dónde venía aquel llanto. Pero al fin comprendí que era yo mismo quien lloraba. Por fin logré levantar mi cuerpo agotado de junto a la raíz del cedro. Frente a mí, brillaba la daga que mi esposa había dejado caer. La tomé entre mis manos y de un solo golpe, la hundí en mi propio pecho. Algo tibio y con sabor a hierro me subió a la garganta, pero no sentí ningún dolor. Solo, a medida que mi pecho se iba enfriando, todo a mi alrededor se volvía cada vez más silencioso. Ah, qué silencio tan profundo. En este cielo, sobre este bosquecillo en la ladera de la montaña, ni un solo pájaro viene ya a cantar. Solo queda, entre las copas de los cedros y los bambúes, la luz solitaria del atardecer. Esa luz, también ella se va desvaneciendo poco a poco. Ya no distingo ni los cedros ni los bambúes, y allí, tendido, me voy hundiendo en un silencio cada vez más profundo. Fue entonces cuando sentí que alguien se acercaba, con pasos sigilosos. Intenté volver la mirada hacia esa dirección, pero ya para entonces una bruma tenue se había cerrado a mi alrededor. Alguien, con una mano que no pude ver, retiró suavemente la daga de mi pecho. Y en ese mismo instante, la sangre volvió a llenarme la boca. Fue así como me hundí, para siempre, en la oscuridad del limbo entre los mundos.